Lo más extraño de perdonar no es lo que le pasa al otro, es lo que te pasa a ti cuando por fin dejas de vivir con la puerta abierta al mismo dolor. Yo no lo entendí hasta tarde, hasta que un día me di cuenta de que el rencor me estaba envejeciendo por dentro más rápido que los años. Me llamo Antonio, tengo 79 años, y durante casi media vida llevé el nombre de una persona en la garganta como una espina, porque fue quien arruinó mi vida, o eso creí. Y aún así, lo perdoné. Y te digo, lo perdoné, y suena limpio, como si fuese una frase bonita, pero no lo fue. Fue áspero, fue humillante, fue como tragar agua salada. Fue un acto que no hice para quedar bien con nadie, ni para parecer santo, ni para ganar nada. Lo hice porque ya no podía respirar. Y todavía hoy, cuando cierro los ojos, sigo viendo la tarde exacta en la que me convertí en un hombre distinto. No por lo que él hizo, sino por lo que yo decidí hacer después. Capítulo 1. Así lo llamo yo cuando lo repaso en mi cabeza, aunque en realidad no lo supe en el momento. En aquel entonces, yo era un hombre de 40 y pocos, con manos fuertes, espalda recta, y la fe sencilla de quien piensa que la vida, si uno trabaja y no hace daño, al final responde con justicia. Vivíamos en Sevilla, en un barrio donde las vecinas se saludan desde el balcón, donde el olor a guiso se mete por las escaleras y donde las mañanas se miden por el sonido de los cubiertos y la radio bajita. Yo tenía una pequeña empresa de reformas, nada grande, pero bien ganada, alicatados, pintura, arreglos en casas antiguas y algún que otro trabajo en locales. No era rico, pero pagaba las letras, llevaba a mis hijos al colegio, y los domingos, después de misa, nos sentábamos a tomar chocolate con churros, como si eso fuese el lujo más grande del mundo. Mi mujer, Carmen, era de esas personas que hacen hogar con la voz. No era una mujer de palabras dulces, era más bien práctica, pero cuando se reía, el aire cambiaba. Teníamos 2 hijos, y yo vivía con esa sensación de responsabilidad orgullosa, como si mi pecho fuese una caja fuerte, donde guardaba el futuro de todos. Mi vida tenía una línea clara: trabajar, cuidar, ahorrar, volver a casa, dormir con la conciencia tranquila. Yo no sabía lo que era la traición de verdad. Había decepciones, sí, pero traición, de esa que te cambian a sangre, no. A ese punto llegó Rafael. No me gusta decir su nombre, pero también sé que ocultarlo sería seguir dándole un poder raro sobre mí, como si todavía mandara. Rafael era mi cuñado, el hermano de Carmen. Tenía una sonrisa fácil y una manera de hablar que te hacía sentir que estabas en el mismo equipo. Era el típico hombre que parece que siempre está a punto de hacer algo grande, pero nunca termina de hacerlo. Un día venía con un proyecto, otro día con una idea, otro día con un plan. Siempre necesitaba un empujoncito. Y siempre prometía que esta vez sí, que esta vez iba en serio. Yo, que era un hombre de familia, lo acogí. Lo metí en mi negocio, le di trabajo, le di confianza, le di tiempo. Le presté dinero cuando las cosas se le complicaron. Le dije a Carmen: es tu hermano, no lo voy a dejar tirado. Y Carmen me miraba con esa mezcla de agradecimiento y preocupación que tienen las mujeres cuando ven que el corazón del hombre es grande pero ingenuo. A veces me decía: Antonio, ten cuidado. Y yo le contestaba: ¿qué cuidado voy a tener con tu hermano, si es de la familia? Ahí fue donde me equivoqué, porque en la vida hay cosas que no se protegen con la palabra familia. Hay cosas que solo se protegen con límites. Y yo no sabía poner límites. Me parecía feo, me parecía desconfiado, me parecía poco cristiano. Yo confundía bondad con dejarte pisar. Rafael empezó a encargarse de la parte de fuera. Clientes, presupuestos, proveedores. A mí me venía bien, porque yo era de obra. De estar metido con el polvo, con el cemento, con los azulejos, y él tenía labia. Se movía bien, hablaba bonito. Y al principio, de verdad parecía funcionar. Entraba más trabajo. Nos recomendaban. Yo volvía a casa más cansado pero satisfecho. Hasta que un día un proveedor me llamó y me habló raro. Me dijo: Antonio, lo de la factura aquella. Y yo no entendí. Le dije: ¿qué factura? Y hubo un silencio que a mí me dejó con el estómago apretado. Fue un silencio de esos que duran un segundo, pero te abren una grieta. El hombre me dijo: nada, nada, ya lo arreglamos. Colgó rápido, como si se hubiese arrepentido de llamar.
Esa noche, mientras Carmen lavaba los platos, yo me quedé en la mesa mirando un papel que tenía delante, sin leerlo de verdad. La casa olía a jabón y a comida recalentada. Y yo noté una inquietud que no era normal. Le dije, Carmen, ¿tú sabes algo de unas facturas que están retrasadas? Ella se secó las manos y me miró con una seriedad que me asustó. Me dijo, Antonio, yo no entiendo de eso. Tú y mi hermano lleváis la empresa. Y entonces, por primera vez, vi la palabra mi hermano, como un ladrillo en la boca. Al día siguiente me fui al banco. No era una sospecha clara, era más bien una necesidad de calmarme. Fui a preguntar por el movimiento de la cuenta de la empresa. La chica del banco, que me conocía de toda la vida, me sacó unos papeles y me dijo, Antonio, esto lo firmaste tú. Y yo miré mi firma. Era mi firma, o parecía. Lo suficiente como para ser aceptada. Sentí un calor frío subirme desde el cuello hasta las orejas. Me salió una risa tonta, de esas que salen cuando uno no puede entender lo que ve. Le dije, eso no lo he firmado yo. Y ella bajó la voz, como si fuese un secreto. Antonio, aquí hay varios movimientos así. Yo salí a la calle como si el sol me molestara. Sevilla seguía igual, la gente comprando, los niños saliendo del colegio, el autobús pasando, pero yo iba como dentro de un cristal. Me fui directo a la oficina. Rafael estaba sentado con los pies cruzados, el móvil en la mano, y me saludó como si nada. Le dije, Rafa, tenemos que hablar. Él levantó la mirada, sonrió, y me dijo, claro, cuñado, dime. No te voy a mentir. Yo entré con la esperanza de que hubiese una explicación. Una confusión, un error. Yo quería creerlo. Porque si era verdad, no solo me estaba robando dinero, me estaba robando mi fe en la gente. Y eso me daba más miedo que perderlo todo. Le puse los papeles delante, le dije, ¿qué es esto? Y él no se alteró. No se puso nervioso, no se le cayó la cara. Lo miró y dijo, Antonio, esto es para que la empresa respire. He movido dinero, sí, pero es temporal. Tú no te enteras de estas cosas. Imagínate, me habló como si yo fuese un niño, como si yo le debiera agradecimiento por haber metido la mano. Yo me levanté y golpeé la mesa con la palma. No soy un hombre violento, pero aquel gesto me salió de lo más profundo. Le dije, temporal, y mi firma, y las facturas. Él soltó un suspiro, y me dijo, no hagas drama. Tú te preocupas mucho. Además, tú tienes casa, familia. Yo estoy intentando levantar cabeza. Ahí se me rompió algo. No fue solo el robo. Fue la tranquilidad con la que me lo dijo. Fue la manera en la que se justificó, usando mi vida como excusa. Como si mi esfuerzo fuese un argumento para que él se permitiera quitarme lo que era mío. Me fui sin gritar más, porque si me quedaba, no sé qué habría hecho. Volví a casa y le conté a Carmen. Y esa escena es de las que se te quedan pegadas en la memoria. Carmen se quedó quieta, con las manos en el aire, como si estuviera sosteniendo algo invisible. Yo esperaba que se enfadara conmigo por hablar mal de su hermano, pero no. Carmen se sentó despacio, como si le faltara el suelo, y empezó a llorar sin ruido, con la cara apretada, como si se estuviera tragando un grito. Me dijo, Antonio, ¿estás seguro? Y yo le enseñé los papeles. Entonces vino lo peor. No solo era dinero. Era que Rafael había puesto avales, había comprometido cosas, había metido la empresa en un lío que yo ni sabía. Y en esa época, cuando el banco te aprieta de verdad. Empezaron las llamadas, las cartas, los plazos. De pronto cada timbre de la puerta era una amenaza. Los siguientes meses fueron una guerra silenciosa. Yo iba a trabajar con un nudo en el estómago, y volvía a casa con el mismo nudo. Dejé de dormir. Empecé a perder peso. Me daba por levantarme por la noche y mirar a mis hijos, como si los estuviera contando, como si temiera que también me los fueran a quitar. Carmen intentaba sostenerlo todo, pero se le notaba el miedo en la forma en que doblaba la ropa, en la forma en que miraba el buzón. Rafael desapareció. Cuando lo llamábamos, no contestaba. Cuando íbamos a su casa, no estaba. Una vez lo vi en un bar, en la terraza, riéndose con alguien, como si el mundo fuese un sitio ligero. Yo me quedé parado en la acera,
con la sangre zumbándome. Él me vio, y en vez de levantarse, se quedó sentado. Me miró un segundo, y apartó la mirada, como si yo fuese el que le había hecho algo a él. Al final, la empresa se hundió, no de golpe, sino como se hunden las cosas cuando les entra agua y nadie tapa la grieta. Perdí clientes, perdí confianza, perdí el ánimo, vendimos la furgoneta, vendimos herramientas, pedí ayuda donde pude, y aún así, llegó el momento en que no pudimos pagar la hipoteca. Una mañana, Carmen me dijo, Antonio, nos tenemos que ir. Lo dijo sin llorar, pero su voz estaba vacía. Yo asentí, y sentí una vergüenza que todavía hoy me cuesta nombrar. Nos fuimos a un piso más pequeño, en otro barrio. Mis hijos cambiaron de colegio. Yo, que siempre había sido el que resolvía, me vi pidiendo favores. En esa época, mi fe se volvió un lugar raro. Yo seguía yendo a misa, sí, porque era lo que me había enseñado mi madre, pero dentro de mí había una pregunta amarga. ¿Dónde estabas, Dios? No era una pregunta insolente, era una pregunta cansada. Yo me sentía abandonado, y lo peor es que me sentía tonto por haber confiado. Ahí nació mi deseo de venganza. No era una fantasía de película, era algo más cotidiano, más pegajoso. Era levantarme y pensar en él. Era imaginarlo arruinado, humillado, pidiendo perdón de rodillas. Era mirar a Carmen y sentir rabia, porque su tristeza tenía el rostro de su propio hermano. Era ver a mis hijos crecer con menos cosas, y pensar, esto no se queda así. Era querer justicia, pero en el fondo, era querer que él sintiera exactamente lo que yo sentía. Capítulo 2. Pasaron los años, y yo hice lo que hacen muchos hombres, seguí adelante por inercia. Conseguí trabajo fijo, en una empresa de mantenimiento. Ya no era mi propio jefe. Me costó aceptarlo. Me tragaba el orgullo cada mañana con el café. Carmen me decía, lo importante es que estamos juntos. Y yo la miraba, y asentía, pero por dentro me ardía algo. No era contra ella, era contra la vida. Rafael, por su parte, reaparecía a veces como un mal olor que vuelve cuando crees que ya se fue. Un comentario de alguien, un rumor, una foto en una boda de un primo. Está en tal sitio. Dicen que tiene un bar. Dicen que se ha ido a Málaga. Yo lo odiaba de una manera silenciosa. No lo gritaba, pero lo llevaba. La venganza, cuando no se ejecuta, se convierte en una especie de religión triste. Tú haces tus oraciones, pero son oraciones de rabia. Te sabes de memoria las escenas, las repites, las perfeccionas. Y cada vez que la realidad no coincide con lo que tú quieres, te frustras como si fuera una injusticia nueva. Una vez, muchos años después, me encontré con un hombre que trabajaba con él. Me dijo, Rafael habla de ti, ¿sabes? Dice que tú lo echaste a perder. Yo me quedé mudo. Me dio una risa amarga. Le dije, claro, claro, y me fui caminando, sin saber si reír o llorar. En mi cabeza, la historia ya no era solo que me robó, sino que encima se contaba como víctima. En casa, Carmen casi no hablaba de él. No porque lo descendiera, sino porque le dolía demasiado. A veces yo notaba que se quedaba mirando por la ventana como si estuviera pensando en su infancia, en su madre, en cómo una misma sangre puede salir tan distinta. Un día, ya con los hijos grandes, Carmen me dijo, Antonio, el odio te está haciendo daño. Y yo le contesté algo feo. De esos comentarios que uno suelta cuando se siente acorralado. Le dije, a mí quien me hizo daño fue tu hermano. Carmen me miró con una tristeza que me dio vergüenza al instante. Y se fue al cuarto sin decir nada. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me echara, sino porque yo no podía estar cerca de mi propia culpa. Con el tiempo mi cuerpo empezó a cobrarme factura. La espalda, la presión, el corazón. Cosas de la edad, sí. Pero yo sentía que dentro había algo más. Había un cansancio que no venía del trabajo. Venía de cargar con una historia sin resolver. Y lo peor era que yo no quería soltarla, porque sentía que si la soltaba, él ganaba. Como si el rencor fuera mi último derecho. Un Jueves Santo hace ya unos años, me pasó algo que todavía me cuesta explicar, sin que se me humedezcan los ojos. En Sevilla, la Semana Santa no es solo religión. Es memoria, es barrio, es familia. Es ese silencio que se hace cuando pasa un paso y la gente contiene la respiración.
Yo estaba con Carmen en la calle, en un rincón donde se veía bien. Había olor a incienso, a cera, a azahar. La banda sonaba a lo lejos, y el gentío estaba apretado. Pero en ese apretujón hay una especie de calma. Cuando pasó el paso, yo miré la imagen y sentí una cosa rara, como si me hicieran una pregunta sin palabras. No era una voz, era una sensación. Y esa sensación era: ¿hasta cuándo? Yo me quedé quieto. Carmen me apretó el brazo y me dijo: ¿te encuentras bien? Yo le dije que sí, pero por dentro me estaba cayendo una pared. Esa noche en casa, abrí un cajón donde guardábamos papeles antiguos. Allí estaban algunos documentos de aquella época. Cartas del banco, una foto de mis hijos pequeños, un recibo doblado. No sé por qué los guardé tantos años. Quizá porque me costaba aceptar que eso ya era pasado. Me senté en la mesa, con una lámpara pequeña, y empecé a mirar. Y de pronto sentí algo que no había sentido antes: pena por mí mismo. No pena de víctima, sino pena de hombre que se quedó atrapado en un momento. Yo pensé: Antonio, tienes casi 80. ¿De verdad vas a llevarte esto a la tumba? Y en esa pregunta había algo que me asustó. Porque yo llevaba años diciendo: cuando pase tal cosa, me aliviaré. Cuando él pida perdón, podré descansar. Cuando se haga justicia, me calmaré. Pero la vida no estaba siguiendo mi guión. Y yo, mientras tanto, me estaba consumiendo. Al día siguiente fui a misa temprano. No porque fuera especialmente devoto esa mañana, sino porque no sabía dónde ir con lo que sentía. Me senté atrás, como suelo. Había pocas personas. El sacerdote habló del perdón, de esas palabras que uno escucha y cree que entiende hasta que la vida te pone delante un caso real. Yo miraba en suelo, no quería levantar la cara, porque me daba rabia que me hablaran de perdonar a quien no se lo merece. Después de comulgar, me quedé sentado y dije por dentro, sin grandes frases: Señor, yo no puedo. Y lo dije de verdad, no como una excusa, como un reconocimiento. Yo no podía. Mi corazón estaba duro. Y entonces añadí: si tú quieres que yo haga eso, tendrás que hacerlo tú en mí, porque yo no tengo fuerza. Salí a la calle, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa urgencia de controlar. Sentí más bien que yo estaba agotado de ser juez. Y mira que suena raro decirlo, pero yo había vivido años, como juez, como fiscal, como verdugo imaginario, y eso me había quitado paz. Los días siguientes fueron tranquilos por fuera, pero por dentro era como si se estuviera moviendo algo. Carmen me notaba diferente. Me preguntó: ¿qué te pasa? Y yo le dije: no lo sé, estoy cansado de este peso. Carmen no dijo nada, pero me acarició la mano como si entendiera exactamente de qué hablaba. Y entonces llegó la noticia que no esperaba. Un vecino de mi antiguo barrio me llamó para decirme que Rafael estaba enfermo. Dicen que está mal, Antonio, que está solo. Esa frase, está solo, me entró como un cuchillo. Yo había deseado tantas veces que la vida lo dejara solo, que cuando lo oí, no sentí triunfo, sentí vacío, sentí una especie de temor. Porque una cosa es imaginar la venganza, y otra cosa es mirar la realidad de un hombre hundido. Esa noche no dormí. No porque me preocupara por él, sino porque dentro de mí había una pelea. Una parte decía: que se aguante, se lo buscó. Otra parte, más callada, decía: ¿y tú, qué vas a hacer con tu alma? Perdona que use esa palabra, alma, pero es la única que se parece a lo que yo sentía. Como si hubiera una parte profunda de mí que estuviera en juego. Carmen me dijo por la mañana: Antonio, si quieres ir, yo te acompaño. Yo la miré sorprendido. Le dije: ¿tú irías? Y ella me dijo: es mi hermano, sí, pero tú eres mi marido. Y yo quiero que tú estés en paz. Esa frase me desarmó, porque Carmen, que era la que más motivos tenía para odiarlo, por lo que nos hizo, estaba pensando en mi paz. Capítulo 3. Fuimos a verlo un martes, por la tarde, cuando el sol ya no quema y las calles tienen ese tono dorado que hace que Sevilla parezca un cuadro. El hospital
Estaba lleno de ruido de ruedas, de voces bajas, de televisores. Yo caminaba despacio, como si cada paso fuera una decisión. Carmen iba a mi lado, silenciosa. Nos dijeron la habitación. Yo me quedé en la puerta unos segundos, con la mano en el marco, sin entrar. Sentí el estómago apretado. Sentí que estaba a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada con clavos. Carmen me apretó el brazo, como aquella vez en Semana Santa, y entramos. Rafael estaba en la cama, más pequeño. La enfermedad tiene esa crueldad de quitarte la máscara. Ya no era el hombre de sonrisa fácil, era un anciano flaco, con la piel apagada, los ojos hundidos. Tenía el pelo ralo. Cuando nos vio, se quedó inmóvil. Sus labios se abrieron como si quisiera hablar, pero no le salía la voz. Yo había imaginado ese momento 1000 veces, pero nunca lo imaginé así. Nunca lo imaginé con ese silencio. Nunca imaginé que lo que sentiría no sería rabia pura, sino una mezcla que no sabía nombrar. Asco, pena, miedo, un resto de amor familiar antiguo, y una cansada necesidad de acabar. Carmen se acercó primero. Le dijo, Rafa, solo eso, su nombre. Y a ella se le quebró un poco la voz, pero se sostuvo. Rafael parpadeó rápido, como si estuviera aguantando lágrimas. Yo me quedé al pie de la cama. No me acerqué de inmediato. Lo miré. Él me miró. Y en su mirada vi algo que me sorprendió. Vergüenza. No la vi antes, cuando me robó. No la vi cuando se hizo la víctima. Pero allí, en esa cama, la vi. Pasaron unos segundos largos. Yo respiré hondo. Y dije, hola. Así, sin más. Rafael tragó saliva. Y dijo, muy bajo, Antonio. Yo noté que mi corazón se aceleraba. Era como si mi cuerpo quisiera volver al pasado y defenderse. Pero yo me quedé quieto. Rafael miró hacia la ventana, como si le diera vergüenza mirarnos de frente. Dijo, yo, y se quedó. Carmen se sentó en una silla. Yo seguí de pie. Me parecía que si me sentaba, me iba a derrumbar. Rafael con esfuerzo, dijo, yo os hice mucho daño. Esa frase, así de simple, me golpeó. No era una excusa, no era un pero, era una admisión. Yo pensé por fin, y a la vez pensé, qué tarde. Yo noté que la rabia quería salir. Quería aprovechar ese momento para soltar años acumulados. Quería decirle todo. Lidimbo nombres. Recordándole la hipoteca, los niños, la vergüenza, las noches sin dormir. Quería que se ahogara en mis palabras. Y durante un segundo, me vi haciéndolo. Me vi ahí, descargando mi justicia personal. Pero entonces pasó algo extraño. Y no sé cómo explicarlo, sin que parezca demasiado religioso o demasiado sentimental. Fue como si mi cuerpo recordara la oración que hice. Señor, yo no puedo. Y como si de alguna manera, alguien me hubiera dado un segundo para elegir. Yo miré a Rafael, y me di cuenta de algo que nunca me había permitido pensar. Que mi venganza no le iba a devolver a mis hijos sus años de infancia. No me iba a devolver mi empresa. No iba a borrar la tristeza de Carmen. No iba a sanarme la espalda. No iba a darme los años que ya se fueron. Solo me iba a dar un sabor amargo de victoria. Y al día siguiente me iba a despertar igual, con el corazón igual de duro. Y ahí en ese instante, entendí lo que el rencor había hecho conmigo. Me había convencido de que yo necesitaba castigarlo para vivir. Pero en realidad, era yo el que estaba siendo castigado cada día por mi propio odio. Rafael dijo con la voz rota, no sé cómo pedir perdón. Yo lo miré, y sentí una cosa que no esperaba. Cansancio. No cansancio físico. Cansancio de sostener una guerra en mi pecho. Le dije, Rafa, yo he vivido muchos años pensando en lo que te haría si te tuviera delante. Rafael cerró los ojos, como si se preparara. Yo seguí. Y aún así aquí estás, y no sé qué decirte. Carmen bajó la cabeza. La habitación se llenó de un silencio denso. De esos silencios en los que uno escucha hasta el zumbido del fluorescente. Entonces Rafael dijo, yo estaba perdido, Antonio. Tenía deudas, mala gente alrededor, y yo me creí listo. Se le escapó una lágrima.
Y cuando vi que os hundía, en vez de parar seguí. Porque me daba vergüenza. Y luego ya no supe volver. Yo lo escuché. No porque me justificara, sino porque por primera vez no me estaba defendiendo. Me estaba mostrando su miseria. Y aunque mi dolor era real, su miseria también lo era. Eso no borra lo que hizo. No arregla el pasado. Pero cambia el lugar desde donde uno mira. Yo tragué saliva. Me costaba hablar. Y dije una frase que todavía hoy me sorprende cuando la recuerdo. Porque no la preparé. Salió sola. Le dije: yo no vengo a arreglar cuentas. Yo vengo a cerrar una herida. Rafael abrió los ojos y me miró. En su mirada había una mezcla de esperanza y miedo. Como un niño malo que no sabe si lo van a abrazar o lo van a echar. Y ahí fue donde dije lo que vine a decir, aunque me temblaban las manos. Le dije: yo te perdono. No te voy a engañar. En ese momento no sentí una luz, ni una música, ni una alegría inmediata. Sentí más bien una especie de vértigo. Era como si yo soltara algo que había sostenido con fuerza durante años. Y cuando sueltas algo pesado, de pronto no sabes qué hacer con tus manos. Rafael se echó a llorar. Carmen también. Yo me quedé quieto, con la garganta apretada. Rafael dijo: no lo merezco. Y yo le respondí, sin tono de sermón: ya lo sé, por eso te lo digo. Hubo un rato de silencio. Yo me acerqué un poco a la cama. Miré sus manos, tan distintas de las que yo recordaba, más frágiles. Y sentí un dolor viejo, pero también sentí que por primera vez, ese dolor no mandaba sobre mí. Rafael dijo: ¿y cómo se hace eso, Antonio? ¿Cómo se vive después de lo que hice? Yo lo miré y le dije: yo tampoco lo sabía, yo he vivido con esto dentro. Y te digo una cosa. No he sido mejor por odiarte. He sido más duro. He sido más triste. No fue una conversación larga. Él se cansaba. Pero antes de irnos, me pidió que rezáramos. Eso sí me sorprendió. Carmen y yo nos miramos. Yo asentí. Nos acercamos los tres como pudimos y rezamos un Padre Nuestro. No fue un momento teatral. Fue torpe, bajito, con la voz temblorosa. Pero para mí fue como poner una piedra final en un muro que llevaba años construyéndose al revés. Cuando salimos del hospital, Sevilla estaba fresca. Olía a noche cercana. La gente caminaba con sus bolsas, las terrazas tenían conversaciones. La vida seguía. Carmen me miró y me dijo: ¿cómo estás? Yo pensé antes de contestar, porque no quería mentir. Le dije: no lo sé. Pero siento menos peso. Esa noche dormí. Dormí de verdad. Hacía años que no dormía así. Me desperté una vez, y lo primero que noté fue que mi pecho no estaba apretado. Era como si me hubieran aflojado un cinturón interno. No era felicidad, no era euforia. Era alivio, era espacio. Rafael murió unos meses después. No me alegró, no me deprimió. Me dejó una tristeza tranquila, como cuando termina una tormenta y te quedas mirando el suelo mojado. Fuimos al entierro. La familia estaba dividida. Había gente que ni sabía lo que había pasado. Otros lo sabían a medias, otros miraban con esa curiosidad cruel. A mí ya no me importaba. Yo estaba allí por Carmen y por mí, por cerrar el ciclo sin más ruido. Con el tiempo, me he hecho una pregunta muchas veces. ¿Lo perdoné por él o por mí? Y creo que la respuesta es que no se pueden separar. Porque cuando uno perdona, no está aprobando lo que le hicieron. Está renunciando a vivir atado a eso. Está diciendo: esto me pasó, sí, pero no va a seguir decidiendo quién soy. Yo durante años pensé que perdonar era rendirse. Ahora, con 79, te digo que perdonar fue lo más valiente que he hecho. No porque me hiciera fuerte ante los demás, sino porque me obligó a mirar mi dolor sin usarlo como arma. Me obligó a aceptar que la vida no me iba a devolver nada de lo perdido, y que aún así, yo podía elegir cómo terminar mis días. A veces la gente cree que el perdón es una emoción, como si un día te levantaras y sintieras ganas de perdonar. Yo no lo sentí así. Para mí fue una decisión, y después, con el tiempo,
esa decisión se fue convirtiendo en calma. Hubo días en que me venían recuerdos y me enfadaba otra vez. Hubo noches en que soñaba con la casa antigua, con la empresa, con mis hijos pequeños. Y aún así, cuando esos pensamientos venían, ya no se quedaban a vivir conmigo. Pasaban, me dejaban un pinchazo y se iban. Lo más grande que me dejó ese perdón fue una cosa sencilla. Volví a hablar con Dios sin sentir que estaba discutiendo. Volví a rezar sin estar reclamando. Volví a sentarme en la iglesia sin ese nudo. Yo no te voy a decir que Dios me explicó todo, porque no me explicó nada con palabras. Pero sí te digo que me devolvió algo que yo había perdido. La capacidad de vivir el presente sin estar castigando el pasado. Y ahora, cuando miro a Carmen, cuando la veo peinarse despacio, cuando la escucho hablar con los nietos, pienso en lo cerca que estuvimos de que el odio nos robara también lo que nos quedaba. A veces el mal no termina cuando te hacen daño. El mal termina cuando tú decides no seguir alimentándolo dentro. Si tú que me escuchas tienes a alguien atravesado en el pecho, alguien que te hizo una herida que todavía supura, no te voy a decir perdona como si fuera fácil, porque no lo es. Yo sé lo que cuesta, sé lo injusto que parece, sé lo solo que se siente. Solo te voy a compartir lo que aprendí tarde, que el rencor se parece a una cuerda que tú agarras con fuerza para atar al otro, pero con el tiempo te das cuenta de que la cuerda también te ata a ti. Yo no sé cuál es tu historia. No sé si lo tuyo es una traición, una mentira, un abandono, una palabra que te rompió cuando eras joven. Pero sí sé algo de los años. Se van. Se van incluso cuando estás esperando justicia. Se van incluso cuando te prometes que mañana estarás en paz. Y un día te miras en el espejo y ves un rostro viejo. Y te preguntas si de verdad valió la pena cargar tanto. Yo soy Antonio, tengo 79. Y no te digo que perdonar borró mi pasado. No lo borró, pero cambió mi presente. Me devolvió el sueño. Me devolvió la mirada limpia hacia mi mujer. Me devolvió una fe sencilla, de esas que no hacen ruido. Y sobre todo, me devolvió algo que yo creía perdido. La sensación de que mi vida, aunque me la hayan golpeado, todavía me pertenece. Si hoy te quedas con una sola cosa de lo que te he contado, que sea esto: no esperes a que el otro cambie para empezar a vivir. A veces el milagro no es que el culpable se arrepienta. A veces el milagro es que tú, aun con tu herida, decidas soltar el cuchillo que llevas escondido y uses esas manos para algo mejor, aunque sea solo para abrazar lo que todavía tienes. Y cuando llegue la noche y te acuestes, ojalá puedas sentir lo mismo que sentí yo aquella primera noche después de perdonar. No una victoria, sino una paz humilde, como quien por fin cierra una puerta que llevaba demasiado tiempo golpeando con el viento. Y ahora sí, mi cielo, si esta historia te llevó al pecho, te pido 3 cosas sencillas. Suscríbete para que estas historias sigan llegando a quien las necesita. Dale like, porque eso empuja este mensaje a más gente. Y déjame un comentario. ¿Desde qué ciudad me estás viendo y qué frase de hoy te llevas contigo? Nos vemos en la próxima historia, corazón. Y que nadie te quite la paz que mereces. I knew this day would come. We can't ignore it any longer. The signs are all around us.